Amén. Hermanos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Quisiera darles la cordial bienvenida a todos los que estamos acá presentes, a los que nos están viendo también ahí en muchas partes de España, de América, de Estados Unidos. También quisiera siempre darles la cordial bienvenida. Estamos acá ya el día domingo, el día del Señor, siguiendo con este estudio que hemos empezado ya casi un año me parece, estudiar el libro de Efesios. Hemos llegado al capítulo 4, estamos viendo realmente algo muy importante. Sabemos y entendemos que a partir del capítulo 4, ¿verdad?, el apóstol Pablo hace un énfasis justamente a la vida práctica, a la manera práctica, al diario vivir del creyente. Y justamente acá en el capítulo 4 que hemos estado viendo, habló en la primera parte, en la primera sección del capítulo 4 acerca de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Luego ya empezamos con algo ya no colectivo, ya no de una manera general, sino ya a partir del versículo 17, vimos la semana pasada que ya el apóstol Pablo ya no hace la exhortación de una manera colectiva, sino ya lo hace de una manera específica, va directamente a cada creyente de la iglesia, ¿verdad?, a cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, es decir, aplicando todos los preceptos, todas las doctrinas que hemos venido estudiando atrás en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Así que en eso estamos, hermanos. Así que por favor, abra su Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 4, vamos a ver los versículos del 20 al 24. Y si usted quiere ponerle un título al mensaje, esta sería la parte 2, viviendo una vida nueva, parte 2. La palabra de Dios dice así, desde el versículo 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé de su bendición, su entendimiento hoy día, que necesitamos de ello siempre. Padre, venimos, mi Dios, delante de ti, Señor, a darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el loor, Señor, toda la alabanza, Señor. Para ti sea toda la gloria, todo el loor, toda la alabanza, Señor. Te agradecemos, amado Padre, por la bendición que tú nos das de poder estar aquí reunidos, de escuchar tu palabra, ser expuestos a tu verdad. Señor, te pedimos de una manera humilde, Señor, que hoy llegues a nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, haga ese milagro en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos, amado Padre. Si hay argumentos, razonamientos, modos de pensamientos en nuestros corazones, Señor, que Satanás ha puesto, Señor, te pedimos, Señor, que los quites, Señor, y que seas tú trayendo la luz de Cristo, Señor, a nuestros corazones, iluminándonos, Señor, con la verdad de tu palabra, Señor. Te pedimos esto, amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, estamos ya en esta sección. Si Dios lo permite, vamos a terminar esta gran sección. Como vimos la semana pasada, usted recordará, pues el apóstol Pablo empieza justamente esta sección ahí desde el versículo 17, haciendo unos contrastes, ¿verdad?, muy interesantes en lo que es la vieja naturaleza, en cómo vive el hombre, la persona que está en el mundo, la persona que no ha sido redimida por Cristo. Y él va haciendo esos contrastes, ¿verdad?, de una manera en que el creyente que está leyendo esta carta, él puede identificarse qué posición tiene en Cristo, qué significa el ser cristiano, qué significa estar o pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Y de esa manera pues vivir de acuerdo a lo que el apóstol Pablo está diciendo. No viváis, dice, como la gente del mundo, ¿verdad? Esto pues, y digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Tremenda exhortación, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una u otra manera también ellos se ponen a pensar, ¿verdad? La iglesia en Éfeso que leía esta carta se ponía a pensar. El texto aquí clave es: no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué? Porque habían otros gentiles que también habían escuchado el evangelio, pero no aceptaron la verdad del evangelio. Y el apóstol Pablo les dice: no anden como ellos.
Ustedes son creyentes, ustedes han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ustedes tienen muchísimas bendiciones, son ricos espiritualmente en el Señor. Entonces no anden como ellos, anden dignamente con la vocación con que ustedes fueron llamados, ¿verdad? Ese tipo de contrastes también está haciendo, pero también implícitamente el apóstol Pablo nos da a entender cómo es la gente que no tiene en el mundo, ¿verdad? Cómo es la gente que no tiene a Cristo. Tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios, son ignorantes a Dios, tienen duro el corazón, ¿verdad? Todo eso vimos la semana pasada. Pero acá ya en el versículo 20 vemos que dice el apóstol Pablo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, que desde este punto en adelante, a partir de este versículo, a partir de aquí, Pablo refuerza su amonestación, refuerza su exhortación a la iglesia de Éfeso, a los que estaban leyendo esta carta y por lo tanto a nosotros también. Él refuerza esta amonestación. Y justamente el argumento que el apóstol Pablo está utilizando acá es un argumento tomado de la experiencia espiritual mismo de los lectores. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento de sus vidas estuvieron lejos de Dios, estuvieron ignorantes de la vida de Dios, tenían el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Lo mismo nos pasó a nosotros en un momento de nuestra vida. Antes de que nos presenten el Evangelio, antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, también éramos así, éramos parte del mundo. Vivíamos en el pecado, vivíamos haciendo cosas malas a propósito, nos deleitábamos en el pecado. Y por eso Pablo, del versículo 20 en adelante, reafirma esa exhortación y les dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y justamente les está haciendo que ellos puedan recordar esas bendiciones espirituales que ahora ellos tienen en Cristo. O sea, de nuevo, si usted ve aquí en estos versículos que acabamos de leer, el énfasis está en la mente, en su nueva manera de pensar, lo que vimos la semana pasada, en su nueva perspectiva de la nueva vida que ellos tienen hoy en Cristo. La versión Dios habla hoy me encanta, justamente el versículo 20 que dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La versión Dios habla hoy dice así: pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. Yo creo que nos da un entendimiento más claro de lo que nos quiere decir la palabra acá, y gloria a Dios por eso. O sea, no dice aprendido acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es posible aprender acerca de Cristo y nunca ser salvo. Aprender a Cristo, como usted ve ahí en el versículo 20, significa tener una relación personal con Él, con Jesucristo, de modo que usted pueda llegar a conocerlo de una manera íntima, de una relación personal. De hecho, esta palabra conocer en la Biblia es muy, muy importante. Desde el principio, a lo largo de todas las Sagradas Escrituras, esta palabra conocer tiene una connotación muy significativa para aquella persona que tiene una relación con Dios. Es decir, eso significa aprender a Cristo, conocerle a Él mejor cada día en términos de tener una relación personal con Él. Conocer significa tener intimidad con Él, tener comunión con Él, dependencia vital para vivir. Aprender a Cristo equivale a ser salvos. Juan capítulo 15 versículo 5 creo que nos resume esta idea que estamos hablando. ¿Por qué? Porque en Juan 15, 5 dice así: que separados de mí nada podéis hacer. Aquí en este país hubo un gran primer ministro, fue muy famoso, estoy hablando de los años 40, no logró pasar murió justamente dos años creo antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Sir Winston Churchill, un primer ministro muy famoso aquí en este país. ¿Qué quiero decirles con esto? Miren,
Una persona puede conocer mucho acerca de este hombre, ¿no? Porque puede poseer muchos libros que él hizo o puede tener muchas biografías de este hombre, ¿verdad? Que hablan de su vida, pero el punto acá es que así tenga usted todos estos libros de esta persona, usted nunca va a poder aprender acerca de él. ¿Por qué? Porque sencillamente él está muerto. El punto acá que Pablo está enfatizando es que Jesucristo vive. Entonces, por esta razón usted y yo podemos tener una relación viva, vital con Él, una relación personal con Él, una relación de comunión con Él, de dependencia de Él. Por eso es que aquí en el versículo 20 Pablo dice claramente, les exhorta nuevamente, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, hermanos, nunca se da esta relación si usted no conoce al Señor. Ese es el punto que Pablo está hablando acá. Usted puede aprender de Él, hermano, de nuestro Señor Jesucristo a través justamente de la palabra de Dios. Llegar a tener una comunión personal con Él. Este conocer a Cristo, hermano, esta comunión con Él, esta relación con Él, está determinada justamente por medio de la palabra de Dios. Es decir, que la única fuente donde usted y yo podemos conocer al Señor Jesucristo de una manera personal es por medio de la verdad de la palabra de Dios. Es decir, que cuanto mejor comprenda usted la palabra de Dios, tanto mejor conocerá usted a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia entera es una revelación completa de Jesucristo. La Biblia empieza hablando de Jesucristo en Génesis 1:1 en adelante y termina hablando de Jesucristo. Toda la Biblia, los 66 libros que usted y yo tenemos acá, hablan de una sola persona, es Jesucristo. Lucas capítulo 24 y versículo 27, por ejemplo, usted sabe, el Señor Jesucristo ya había resucitado y Él está pues caminando y dos discípulos del Señor Jesucristo están camino a Emaús y se encuentran y el Señor Jesucristo se les aparece y les dice así, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Él, es decir, el Señor Jesucristo les declaraba todas las escrituras lo que de Él decían. Juan 5:39, lo mismo, dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, todas las escrituras, toda la palabra de Dios, toda la Biblia habla de Jesucristo. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? ¿Por qué? Porque la persona no salva es ignorante espiritualmente. Ignora todas estas verdades. ¿Sí? Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 18 en adelante dice así, porque la palabra de la cruz es locura ¿a quiénes? A los que se pierden, a los que rechazan la verdad de Cristo, a los que niegan que Dios existe, a los que niegan lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Es locura para ellos, para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a usted y a mí, que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo que decía mi hermano en la reflexión, es poder de Dios. Luego ahí, si usted se adelanta un poquito, versículo 23, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es decir, para el mundo Jesucristo es locura. Para los gentiles que no conocen al Señor, Jesucristo es locura, para los que se pierden. Mientras que para usted y para mí, que somos creyentes, nosotros le conocemos a Él. Nosotros tenemos un conocimiento de las cosas espirituales. Sabemos quién es Jesucristo y lo sabemos y lo creemos por fe. Sabemos que hay un mundo espiritual, que existe un mundo espiritual. Tenemos conocimiento de las verdades espirituales. El incrédulo no conoce a Cristo. Mientras que el creyente crece en su conocimiento personal
de Cristo todos los días. El incrédulo niega al Señor todos los días. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Porque hemos creído la verdad y hemos recibido la vida. La vida que solamente Dios nos puede dar. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Esa es la exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Esa es la misma exhortación para usted y para mí hoy día. Entonces, hoy vamos a hacer un pequeño análisis, hermanos, del versículo 21 al 24. Así que yo le pido que volvamos a leer versículo 21. Mas vosotros no habéis aprendido a Cristo. Pienso que está claro, ¿verdad? Y el análisis que vamos a hacer es justamente del versículo 22 en adelante. Dice así en cuanto, versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Amén. Lo que Pablo está haciendo acá en este análisis, hermano, que vamos a hacer es realmente interesante. Pablo está explicando acá algo muy importante. Está hablando acerca justamente de la experiencia de salvación que hemos tenido todos nosotros como creyentes. Está explicando lo que es la experiencia de salvación para el creyente. Y esta experiencia que usted y yo hemos tenido como creyentes es única por sus implicaciones. Solamente quiero dar dos implicaciones que son muy inherentes al creyente. La primera, que es que tenemos una posición completamente nueva ante Dios. Una posición completamente nueva ante Dios. Es decir, podemos relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Lo que habíamos hablado la semana pasada, ya tenemos una nueva relación con Él. ¿Por qué? Porque estamos en su reino. Hemos sido tomados del reino de las tinieblas y hoy hemos pasado al reino de la luz. Eso lo vimos la semana pasada. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice así: es tan interesante esta nueva posición que tenemos en el Señor en términos de relación con nuestro Padre Dios, hermano, que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso dice Hebreos 4:16. Es decir, esta relación, esta nueva posición que tenemos nos permite acercarnos a Dios confiadamente. Alguien que niega al Señor, alguien que no es creyente, no puede hacer eso. Usted y yo como creyentes podemos acceder. Es tanto, hermano, que cuando oramos, el Señor dice en su palabra que Él inclina su oído para escucharnos, porque somos sus hijos. Y otra implicación de esto es que el viejo hombre, es decir, la antigua vida, ha sido abandonada y ahora podemos andar en una nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 24 lo dice claramente. Es una nueva vida creado según Dios. Versículo 24 le explica eso. Ahora, los versículos que estamos leyendo, amados hermanos, son un resumen de Romanos capítulo 5, capítulo 6, 7 y 8. Yo mandé a leer, espero que haya leído. Usted va a darse cuenta de qué estoy hablando. Es justamente eso, cómo el creyente o cómo Pablo explica aquí cómo el creyente se identifica con Cristo, no solamente en su muerte, en su sepultura, también en su resurrección. Efesios capítulo 2 versículos 4 y 6 habla de lo mismo, de lo que está hablando Pablo aquí. Colosenses capítulo 3 habla de lo mismo, de cómo nos identificamos con Cristo, de qué es lo que ha pasado con nuestra naturaleza cuando venimos a ser creyentes. Es decir, no solamente ha cambiado nuestra manera de pensar, como vimos la semana pasada, también hemos cambiado por completo nuestra ciudadanía y ahora somos nuevas criaturas de Dios en Cristo.
Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en estos textos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, usted lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De eso está hablando Pablo acá. Y por ello, amados hermanos, las ideas y los deseos de la antigua creación no deben de controlar nuestra vida. Ese es el punto. Por eso el apóstol Pablo les dice: hey, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, desháganse de ese viejo hombre, de lo que nos llamaba al pecado, de lo que nos agradaba, ¿verdad? Antes. De eso el apóstol Pablo está diciendo: despójense de eso. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación y Dios nos ha hecho. Versículo 24 dice claramente: somos creación de Dios, somos hombres nuevos. Esa es la exhortación que Pablo está haciendo a la iglesia. Y esa es la exhortación que Pablo nos está, por medio de su palabra, dándonos acá a usted y a mí hoy día. Hay una ilustración bíblica muy linda de esto justamente que estamos hablando, hermanos. Es justamente está en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11. ¿Recuerda usted la historia de Lázaro? ¿Verdad? Él estaba muerto, ¿verdad? Sí. Y es una historia muy bonita que yo creo nos ayuda a tener un mayor contexto y entender mejor lo que estamos hablando, de lo que Pablo está hablando acá. Y ahí justamente en el Evangelio de Juan habla acerca justamente de la resurrección de Lázaro, amigo de Jesucristo. Era tan amigo que Jesucristo lloró por él. No hay otro texto en el Nuevo Testamento que hable de que Jesucristo haya llorado por alguien. Debió haberle amado muchísimo a Lázaro, ¿verdad? Y dice que Lázaro, en esa historia, que Juan capítulo 11, Lázaro ya había estado muerto ya por algunos días, 4 días, ¿verdad? Y justamente cuando sus discípulos llegaron de Betania, y aún Marta dijo: no, Señor Jesús, ¿para qué vas a ir allá si Lázaro ya debe de estar oliendo mal? Él ya hiede, dice ahí en el versículo 32 del capítulo 11 de Juan, ¿no? Sin embargo, Jesucristo pronunció la palabra de vida. Y el Señor Jesucristo dijo: Lázaro, sal, levántate, sal. Esa palabra da vida, hermano, a un muerto. Y es precisamente eso es lo que nos ha pasado a usted y a mí cuando venimos a Cristo. Hemos recibido vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Recuerda, lo estudiamos eso. Vivíamos en pecado. Nos agradaba el pecado, nos deleitábamos en el pecado. Hoy no. Pablo dice: no. Ustedes recuerden en versículo 20: mas vosotros habéis aprendido así a Cristo. Les está recordando y les está animándoles y exhortándoles a que piensen, mediten, examinen su vida, en qué relación tienen con Jesucristo, cuál es la relación vital que usted tiene con el que le ha dado vida. Debe de ser tan vital que lejos de él prácticamente no podemos hacer nada. Así que la mejor explicación para entender esto sería Juan 11. Esto es una ilustración, hermano, de Juan 5:24. Mire: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el punto aquí. Pablo les está diciendo: hey, ustedes estaban muertos, ahora están vivos. Vivan de acuerdo a lo que Dios nos manda a vivir. Es un llamamiento digno. No vivan como el mundo, no practiquen lo que el mundo practica. Fíjese las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 11,
versículo 44, que estoy hablando acá justamente de este tema de Lázaro. Dice así: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. El hombre estaba vivo, salió vivo de ahí. Desatadle y dejadle ir. Quitarle esa mortaja, esas vendas que tenían ahí. Ya con 4 días el hombre descomponiéndose, todas esas mortajas, esas vendas, esos lienzos ya debieron haber estado oliendo mal. Lázaro ya no pertenecía al antiguo dominio de la muerte, porque ahora él está vivo. Amados hermanos, ¿por qué andar vestidos con esas túnicas o mortajas hediondas y fétidas de pecado, hermano? El Señor nos manda a decirnos: hey, desvístase de eso, despójese de eso, quítese en esa vieja naturaleza de muerte hedionda, fétida, de pecado, de maldicia, de envidia, de rencor, de falta de perdón, tantas cosas. Quítese, dice así. ¿Por qué vivir así? Pablo está diciendo acá en su palabra: quítese en lo viejo y vístase de ese nuevo hombre, creado por Dios. ¿Entiende, amado hermano? Este fue el argumento de Pablo. Usted ya no pertenece a la vieja corrupción del pecado. Ahora usted pertenece a la nueva creación en Cristo. Ese es el punto de reflexión, amados hermanos, que Pablo nos está dando acá. Quítese. ¿Qué pecados está usted practicando? ¿Con qué pecados usted se está deleitando? Usted puede decir: bueno, yo no tomo, no fumo, y gloria a Dios por eso. No me voy a bailes, a discotecas, ya eso, no. Pero hay otros pecados, hermanos, que nos manchan, nos ensucian, nos hacen oler mal, por así decirlo. Y eso es la envidia, el rencor, la falta de perdón. He dicho yo muchas veces: hay pecados que se ven. La vagancia es un pecado que se ve. ¿Sí? Usted entra al cuarto desordenado, no se asean, vagancia, es un pecado que se ve. Pero hay pecados que no se ven, y esos precisamente son los que más afectan a la persona. Así que, hermano, mire usted su vida. ¿Cómo está su vida? Tal vez por ahí está deleitándose en algún pecado que solamente usted y Dios saben que tiene. Y justamente ese es el llamado y la exhortación del apóstol Pablo: despojémonos de eso. A veces Satanás es muy inteligente, créame, él es más inteligente que usted y que yo 10,000 veces, créame. Él sabe de qué pata cojeamos usted y yo. Él sabe muy bien. Y Él es el que pone argumentos en su mente. Él es el que pone razonamientos en su mente. Él es el que pone modos de pensar en su mente. Por eso el punto que Pablo aquí trata, justamente desde el versículo 17 en adelante, es la mente, es la manera de pensar. Así que, hermanos, ¿qué hay en su mente? ¿Qué razonamientos? ¿Qué argumentos? Veamos el versículo 23. Entonces, la pregunta aquí sería: ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo yo dejo esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, verdad? ¿Cómo yo me deshago de esos viejos vestidos, verdad? De eso que me está afectando todavía. La pregunta es: ¿cómo? La respuesta está ahí en el versículo 23. Léalo, Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Esa sería la respuesta.
Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amados hermanos, debemos de entender que la salvación ha sido dada, ¿verdad? Ya somos salvos, de Efesios capítulo 2 y versículo 8. Somos salvos, eso lo hemos estudiado. Ahora la conversión es un punto crucial en la vida del creyente. Es un proceso. La salvación es un evento único. Ahora, la conversión es un proceso que usted y yo debemos de tener. ¿Y cómo? Precisamente renovando nuestra mente. Es un proceso. Por medio de Cristo, amados hermanos, hemos recibido una nueva posición, una nueva creación, una vez y para siempre. Una nueva posición en términos de salvación y una nueva creación en términos justamente de ese proceso que debemos de ir dejando al viejo hombre y siendo renovados cada vez más y más por la palabra de Dios. Día a día debemos de apropiarnos por medio de la fe de aquello que Él nos ha dado, en virtud de su muerte en la cruz. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, está hablando de lo físico, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego de lo físico, el apóstol Pablo pasa justamente a lo espiritual, al ser interior. Entonces él dice en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si ve, la palabra de Dios renueva nuestra mente, hermanos. La palabra de Dios es la que nos ayuda, nos capacita, nos indica, nos guía a cómo renovarnos cada vez más y deshacernos cada día más de esa vieja naturaleza que nos afecta. Y yo diría de una manera muy grande muchas veces. Y gracias a Dios por eso. Por eso es que nuestra mente, nuestro ser interior, hermanos, debe de estar permeado, saturado de la palabra de Dios. Pero únicamente cuando nos rendimos por completo a Él, hermano. Ese es el punto acá. Juan 17:17, ¿qué dice? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Su palabra nos santifica, hermanos. Es tan importante la palabra de Dios en el creyente, hermano. Nos santifica. ¿Sí sabe usted qué significa santo? Santo, santificarse, ¿verdad? Santo quiere decir separado, apartado para un uso divino, para el servicio de Dios. Eso significa ser santo. Y la palabra nos santifica, es decir, cada vez nos aparta para la gloria de Dios. Es decir, nos une al Señor en un sentido de acercarnos a Dios. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que cuando usted se acerca a Dios, de la misma manera que usted se acerca a Dios, en esa misma manera usted se aleja del pecado. A medida que nuestra mente está siendo renovada por la palabra de Dios y obviamente por la obra del Espíritu Santo en nosotros, esta renovación produce un cambio. Se ve, hay frutos de esa renovación. Somos salvos, gloria a Dios, pero esa renovación es un proceso y se ve en la persona. De hecho, Proverbios capítulo 23 y versículo 7, que lo vimos la semana pasada, dice así: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Amado hermano, si no hay palabra de Dios en su corazón, en su mente, créame, hermano, esa renovación no va a ser posible. Usted va a seguir con los mismos argumentos necios de siempre. Amados hermanos, cuando esta renovación, este cambio se produce en la vida, hay evidencias, se ve en la vida del creyente. No solamente que ya ha sido salvo, sino que se ve en su vida los frutos. Y hay
4 maneras o 4 evidencias de que podemos ver que esa persona está en ese proceso de renovación. La primera, vemos que esa persona tiene una nueva vida espiritual. Sabe, entiende que hoy tiene esa persona una nueva vida espiritual. ¿Por qué? Porque él sabe que antes estaba muerto en delitos y pecados y que hoy por medio de Jesucristo él ha obtenido vida. Y esa vida obviamente es un evento único, es un milagro. Nadie puede darle vida a usted a menos que Jesucristo esté en su corazón. Usted lee a todos los profetas, los falsos maestros, nadie ofrece vida. Solamente Jesucristo es el único que ha ofrecido vida y vida en abundancia, vida eterna. Ningún falso profeta o falso Cristo de la antigüedad, Mahoma, los que usted quiera, han sido capaces de decir yo les doy vida. Han sido capaces de decir yo soy Dios. Jesucristo sí nos da vida. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ese milagro hemos tenido usted al aceptarlo a Jesucristo. Efesios 2:8. Esa vida nueva me da la capacidad de tener comunión con Dios, de tener una relación con Él. Eso significó la muerte de Jesucristo en la cruz. El velo del templo se rompió para darnos acceso al Padre. Otro cambio que nosotros vemos en aquella persona que está en ese proceso de renovación, no solamente es que entiende que tiene una nueva vida espiritual, sino que también sus valores son nuevos. Dice, ya no andéis como los gentiles, es decir, hay nuevos valores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da la información correcta y precisa de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios, de lo que es bueno para Dios y de lo que no es bueno para Dios, de lo que es pecado y de lo que no es pecado. O sea, es importante aquí la palabra de Dios, amados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en nuestra mente nos da nuevos valores. Valores como cuáles, por ejemplo, valores éticos, valores morales, de verdad, de honestidad, de respeto, amor, fe, devoción, adoración, piedad, servicio, obediencia. Son nuevos valores en los cuales usted y yo vivimos o tratamos de vivir día a día. Independientemente de que estemos aquí en la iglesia, en la universidad, en el colegio, en las escuelas o en el trabajo, vivimos con esos valores. ¿Por qué? Porque esos valores la palabra de Dios nos ha dado y nos capacita para vivir en ellos. Si mentía antes, ya no miento, ¿verdad? Es lo típico que muchas veces nos pasa. Llegamos tarde al trabajo, ¿verdad? Y el jefe, el supervisor le pregunta, bueno, ¿y por qué llegaste tarde al trabajo? Y usted le dice, bueno, es que no hubo buses, se atrasaron los trenes. Y es mentira, se durmió media hora más, ¿entiende? A eso me estoy refiriendo. Nuevos valores dominan nuestra vida, ¿verdad? Nuevos valores son los que están en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones. Nuevos valores. Si es de robar, ya no robo. Si es de mentir, ya no miento. Dice la palabra de Dios que Él nos da un espíritu de valor y dominio propio. Ahora ya no grito. Ahora voy con una palabra mansa de amor. A eso se está refiriendo. Pero otro cambio que podemos notar no solamente es que tenemos una nueva vida espiritual, no solamente tenemos nuevos valores, sino que también tenemos una nueva conducta. Una nueva conducta. Ahora aquí, hermanos, esto es lo más difícil para el creyente. Porque si no entiende los dos anteriores, no va a poder gestionar un problema que se le presente en la vida. Le va a ser muy difícil. Va a mezclar problemas familiares con problemas de la iglesia, va a mezclar problemas laborales con problemas familiares y de la iglesia. Es decir, todo se va a hacer un champús, una mezcla de todo, un bororó, como dicen los hermanos colombianos. Nueva conducta. Esto es lo más difícil, hermano, porque tiene que ver justamente con nuestra conducta, con nuestra manera de responder, de gestionar un problema. ¿Cómo usted gestiona un problema?
Todos los días tenemos situaciones difíciles en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el ministerio. ¿Cómo usted gestiona? Mire, si usted no entiende su vida espiritual, tampoco va a entender y va a poder ejercer sus nuevos valores. Y peor aún, usted va a tener una conducta cristiana. Y eso es lo triste, porque hay creyentes, hermanos, que no pueden, no saben hacerlo. Una nueva conducta, amados hermanos, se ve, se palpa en la vida del creyente. Nuestra conducta, amados hermanos, demuestra justamente nuestra vida cristiana. ¿Cómo gestionamos un problema? ¿Cómo gestionamos una situación difícil en la vida? Si nos afincamos en las promesas del Señor, si nos refugiamos en la palabra de Dios, si nos refugiamos en la oración de los hermanos, si nos aferramos a un perdón, aunque no hemos hecho daño, nos refugiamos en ese perdón. Si nos sometemos a la palabra de Dios, hermano, las cosas cambian. Las cosas realmente cambian. Y es así, muchas veces damos mal testimonio. De ahí la necesidad de ser enseñados por medio de la palabra de Dios. Es importante, hermanos, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, pero mucho más importante es vivir lo que usted ha leído y lo que usted ha estudiado. Cuarto, decir, no solamente tenemos una nueva vida espiritual, nuevos valores, nueva conducta, sino también tenemos un nuevo destino. Destino. ¿Por qué? Porque antes nuestro destino era juicio eterno. ¿Recuerda usted? Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Antes, sin Cristo, nuestro destino era el infierno, juicio eterno. Pero hoy con Cristo tenemos vida eterna, salvación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dice así su palabra. Destino eterno, sabemos y entendemos. Es decir, nuestra mirada está en los cielos, no en la tierra. Ahora, hermanos, quiero decirles ya para terminar lo siguiente. Como decía mi hermano Carlos acá en la reflexión, vivimos en un mundo que realmente está fatal. Y en el tiempo en que fue escrito esta carta a la iglesia de Éfeso, igual, las cosas no han cambiado. Moralmente, económicamente, fatal, hermano, estamos realmente. Y no quiero ser pesimista ni tampoco, pero las cosas que vemos ahora realmente son increíbles, realmente increíbles. Vimos eso la semana pasada. Les digo esto, hermanos, porque es fácil caer en la tentación de ser influenciados por este mundo. Es muy fácil. Deseos y placeres fáciles, sencillos, no cuestan nada. Es muy fácil vivir como el mundo vive, pensar como el mundo piensa. Aún así, usted y yo, amados hermanos, estamos llamados por el Señor a no ser como ellos, a no vivir como los incrédulos en la vanidad de su mente, en su vida de pecado, en su ignorancia de Dios y en su dureza de corazón. Primera de Juan, capítulo 2, del versículo 15 en adelante, es la misma exhortación. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todos los escritores del Nuevo Testamento apuntan a esa verdad, que nosotros como creyentes no amemos al mundo, no negociemos con lo que el mundo practica. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salmo 1, del versículo 1 al 3, nos resume todo este mensaje hoy día. No tenemos por qué sentarnos con aquellas personas escarnecedoras, sino más bien deleitémonos en la palabra de Dios. Amados hermanos, si la salvación es un evento único, la transformación en términos del versículo 24, vestidos, y Romanos 12, transformados, es un proceso continuo que va a durar toda nuestra vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Para qué? Para mejorar y fortalecer nuestra relación con Dios. Ese vestidos es día a día, todos los días, y debemos vestirnos de ese nuevo hombre. Debemos de hacerlo día a día, y en ese mismo sentido deshacernos de esa vieja naturaleza. Efesios 4:22. Escuche con atención, por favor. Mientras más cerca esté usted del pecado, más lejos usted estará de Dios. Y mientras más lejos usted esté del pecado, más cerca estará usted de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir una vida digna, Señor, conforme al llamado que tú nos has hecho. Padre, te agradecemos, Señor, por la exhortación que tú nos das a no vivir de acuerdo a los estándares del mundo. Oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, nos ayude a vivir, nos capacite, nos guíe para poder vivir de acuerdo al llamado que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Señor. Lejos de ti no podemos hacer nada, dice tu palabra. Y esa es la razón por la cual estamos hoy aquí. Señor, te agradecemos, amado Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.